Bueno, vamos a hablar ahora de las funciones racionales. Las funciones racionales. Las funciones racionales son las que tienen la forma P de X sobre Q de X, donde P y Q son polinomios sin factores comunes. O sea que estos dos polinomios no tienen factores comunes. ¿Sí? O sea que, por ejemplo, si P de X es X más 2 por X menos 2, Q de X no puede tener ni a X más 2 ni a X menos 2 como factores. Entonces, por eso dice sin factores comunes. ¿Cómo encontramos el dominio de una función racional? Entonces, son todos los X que pertenecen a los reales, tales que ¿qué? Que el denominador no puede ser cero, porque ya dijimos que los cocientes, la división por cero, no está definida, es una restricción. Entonces, como es una restricción, el denominador, o sea, Q de X, debe ser diferente de cero. ¿Cómo encontramos los cortes con X? Entonces, para los cortes con X ya sabemos que es igualar la función a cero, pero al igualar la función a cero, la única forma de que me dé cero es que el numerador, o sea, el polinomio P, sea igual a cero. Entonces, ahí encontramos los valores de X, de tal forma que P de X sea igual a cero. ¿Sí? Esos son el corte con X. Y los cortes con Y, pues es reemplazar la X por cero, teniendo en cuenta que cuando reemplace por cero el polinomio del denominador debe ser diferente de cero. Entonces el corte con Y ya sabemos que es reemplazar la X por cero. Aquí hay algo muy importante, porque todo esto ya lo hemos mencionado en todas las funciones, pero ¿qué son las asíntotas? ¿Qué es una asíntota? Entonces la asíntota de la gráfica de una función es una recta a la que se aproxima continuamente la curva a medida, ¿cierto?, que una de las variables tiende a infinito. Entonces es una recta a la cual se aproxima la curva, continuamente se aproxima la curva a medida que X o Y tienden a infinito. Entonces, cuando hablamos de asíntotas, tenemos esta gráfica que les coloqué ahí para que se den cuenta lo siguiente, vean. Esta es una recta horizontal. Esa es una asíntota. ¿Por qué es asíntota? Porque resulta que ahí la curva, miren, la curva, ¿cierto? Empieza a acercarse a la recta cuando una de las variables tiende a un infinito, en ese caso a menos infinito. Si X tiende a menos infinito, la curva se aproxima. Miren que aquí en este punto, la curva cortó a la recta y igual a b, pero eso no quiere decir que deje de ser asíntota, no, porque la definición de asíntota es que se acerque continuamente cuando una de las variables tiende a más infinito o a menos infinito, ¿sí? Cuando X o Y tienden a más infinito o a menos infinito. O sea que por eso las asíntotas las miramos en los extremos, prácticamente. No importa que por acá la toque. Entonces, ojo, en ese caso, la recta y igual a b es una asíntota porque miren que la curva se aproxima a la recta cuando X tiende a menos infinito. Y en este lado se aproxima cuando X tiende a infinito. Entonces tenemos que esa es una asíntota. Más adelante vamos a ver que esta asíntota se llama una asíntota, entonces, horizontal. Esta recta vertical, que es la recta X igual a, en ese caso también es asíntota. ¿Por qué? Porque aquí, cuando la Y tiende a menos infinito, la curva se aproxima a la recta. Y acá, Y tiende a infinito, y cuando Y tiende a infinito, la curva se aproxima a la recta. ¿Sí? Entonces, por eso esto es una asíntota. En este caso, esa es una asíntota vertical. ¿Qué pasa cuando hablamos de funciones racionales? Y entonces vamos a hablar de asíntotas verticales. Entonces, la asíntota vertical, ¿cómo la encontramos? Es la recta X igual a, es la asíntota vertical, si Q de A es igual a 0. O sea que ¿de dónde sacamos las asíntotas verticales? Del dominio. El número que no esté en el dominio, porque ese número es el que hace que el denominador de 0, esa va a ser la asíntota vertical. Entonces miren lo siguiente, que las asíntotas verticales en las funciones racionales, ¿qué pasa? La curva no la va a tocar, se va a acercar pero no la va a tocar. ¿Por qué? Porque es que
estamos diciendo que con ese valor el denominador me da 0. Entonces, ¿qué pasa? Si yo la toco, estoy diciendo que la división por 0 sí existe. Y eso es mentira, ¿cierto? Eso no se puede. Entonces, por eso, la asíntota vertical no la va a tocar. Listo. Entonces, la asíntota vertical, ¿de dónde sale? Del denominador. Ahora, las asíntotas horizontales, ¿cómo se hallan? Entonces, primero vamos a mirar que M y N, voy a llamar a M y a N, son los grados, y A y B son los coeficientes principales de P y Q. O sea que M es el grado de P y A es el coeficiente principal de P. ¿Qué es el coeficiente principal? Ya lo habíamos dicho, es el número, el coeficiente o número que acompaña a la potencia de mayor grado en el polinomio P, ¿sí? Y N es el grado de Q y B es entonces el coeficiente principal de Q. Y a partir de ahí, entonces vamos a mirar acá cómo nosotros encontramos esas asíntotas horizontales. Bueno, entonces hablamos de las asíntotas horizontales acá. Y para las asíntotas horizontales vamos a tener en cuenta los grados de los polinomios y los coeficientes principales. Entonces, primero, ¿qué pasa si los grados son iguales? Si los grados, perdón, si el grado acá es menor que m. Si el grado de arriba es menor que el de abajo, o sea, si m es menor que n. Entonces, si m es menor que n, ¿qué pasa? Y igual a 0, o sea, el eje X es una asíntota horizontal, el eje X. Y si M es igual a N, entonces la recta Y igual a sobre B es asíntota horizontal. ¿Qué es A y qué es B? Ya lo vimos acá, A es el coeficiente principal de P y B es el coeficiente principal de Q. Y hay una asíntota también que se llama la asíntota oblicua, que es cuando M, o sea, el grado de arriba, el grado de P, es igual a n más 1, o sea que m es mayor, pero en una unidad, ¿sí? Por ejemplo, el grado de P es 2 y el grado de abajo es 1, o el grado de P es 3 y el grado de Q es 2, o sea que es mayor en una unidad. Esa asíntota, entonces, esa asíntota que no es horizontal, esa es una asíntota oblicua, acá horizontal, ¿no? Esa asíntota oblicua, ¿sí? O inclinada, es el coeficiente, es el cociente de P entre Q, o sea, es la división. Como el grado de arriba va a ser mayor al grado de abajo, vamos a hacer la división entre P y Q, utilizando el álgebra. Pero eso lo vamos a ver con algunos ejemplos, ¿no? Entonces vamos a hacer 3 ejemplos donde vamos a mirar cada caso, ¿sí? De acuerdo a las asíntotas horizontales y a las asíntotas verticales, entonces vamos a analizar eso. Entonces tenemos, por ejemplo, el primero, f de x igual a 2x sobre x al cuadrado menos 1. Entonces, primero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hallar el dominio. Entonces, el dominio, ya sabemos que los números que no se pueden abajo son menos 1 y 1, ¿cierto? Porque con eso me daría 0. Entonces serían los reales menos menos 1 y menos el 1. Ese sería el dominio. Ahora, ¿qué vamos a hallar? Los cortes. Los cortes con X. Entonces, para el corte con X, por acá teníamos aquí copiado, que el corte con X es que P lo igualamos a 0. Y si 2X es igual a 0, entonces X vale 0. ¿Sí? Y el corte con Y, entonces sabemos que cuando el corte con X es 0, entonces el corte con Y es ese mismo, porque con cuando X vale 0, el resultado de la función es 0. Entonces por eso el corte es también Y igual a 0. O sea que esa función corta en el origen, pasa por 0, 0. ¿Sí? Pasa por 0, 0. Entonces esos son los cortes. Ahora vamos a mirar las asíntotas. Entonces acá vamos a continuar con las asíntotas.
Entonces, ¿qué pasa con la asíntota? Entonces, primero, la asíntota vertical. Entonces, ¿qué pasa ahí con la vertical? Que la vertical son las rectas x igual a a, tal que q de a sea igual a 0, ¿cierto? O sea, prácticamente me está diciendo cuando el denominador me da 0, que son los números que sacamos del dominio. Entonces, por eso la asíntota vertical es -1 y 1. Esas son las dos rectas que son asíntotas verticales. Y segundo, ahora vamos a mirar cómo son los grados m y n. Entonces, miremos el grado del numerador. El grado del numerador es 1, porque ahí puedo colocar un 1 y eso lo sabemos. Y el grado del denominador, o sea, de q, es 2. Entonces, m es menor que n. Como m es menor que n, miren, acá está. Entonces, la asíntota horizontal es el eje X, o sea, la recta y igual a 0. Entonces, tiene una asíntota horizontal. Y esa asíntota horizontal, entonces va a ser el eje X. Listo. Y con base en eso, hacemos nuestra gráfica. Vamos a hacer la gráfica acá de esa función entonces. Entonces colocamos el eje X, el eje Y ahí, ¿qué vamos a graficar? Vamos a colocar primero las asíntotas. Entonces coloquemos las asíntotas. Entonces la asíntota x igual a -1 y x igual a 1. Esta sería x igual a -1, x igual a 1, ¿sí? Y la asíntota horizontal es el eje X. Entonces, esto va a ser asíntota, el eje X, ¿no? Entonces, ahora sí, vamos a graficar. Para eso, primero que todo, voy a colocar los cortes. Entonces, tenemos los cortes. Corte con X. Ah, no hay sino un corte, que es el corte 0, 0. ¿Sí? El corte 0, 0. Y entonces ahora sí vamos a graficar. Entonces miren que las asíntotas verticales no se pueden tocar. ¿Por qué no se pueden tocar las asíntotas verticales? Porque con esos números estaría haciendo una división por 0 y eso no se puede. Entonces, ¿qué pasa? Quiere decir que los reales, esta es la recta real, queda partida en 3 pedazos, ¿cierto? O sea, el dominio, en otras palabras, que ya lo tenemos por acá, pero lo voy a escribir en forma de intervalo para que vean los pedazos que me quedan. Entonces tengo un pedazo de menos infinito hasta -1, un pedazo de -1 a 1 y otro pedazo de 1 a infinito. O sea que hay 3 pedazos de la curva que hacen toda la curva. ¿Sí? Entonces vamos a analizar qué pasa entre menos infinito y -1. Entonces resulta que de menos infinito a -1, ¿cómo sabemos para saber cuál sería el pedazo? Entonces miren que tenemos dos opciones. Una opción, porque como esta es asíntota, entonces se debe acercar a ella. Puede ser así. Y otra opción es que sea así. Una de las dos. No pueden quedar las dos. Por eso las punteé, porque voy a borrar una. ¿Cómo sé cuál voy a borrar? Entonces, ¿qué hacemos? En estos números de menos infinito a -1, yo le puedo dar un valor y le doy el valor de -2. ¿Y qué pasa cuando le doy el valor de -2? Voy a reemplazarlo acá en la función, ¿cierto? Y cuando reemplazo -2 acá, entonces me da 2 por -2 es negativo. Y aquí me da -2 al cuadrado 4, -1 da 3. O sea que me daría negativo en positivo. Eso es negativo. Como eso es negativo, entonces podemos decir que esta es la curva. Que esta es la curva. Y esta ya, esa no sirve. La que me sirve es la de abajo, porque cuando reemplazo -2,
la función, el resultado es negativo, entonces me queda en la parte de abajo. Acuérdense que estamos haciendo un bosquejo, ¿no? Un bosquejo. Ahora, de pronto alguno me puede llegar y decir, bueno, pero ¿qué pasa? Porque la asíntota horizontal la puede cortar, ya dijimos que la puede cortar, pero luego se debe acercar a ella. Entonces puede ser que haga esto, vamos a suponer que hace esto. Y se devuelve. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no lo hago así? Porque es que aquí en este lado no encontré cortes con el eje X. Luego no lo puede cortar. Y la única forma de hacer esto es que la corte. Entonces, esto lo tengo que descartar. Y me queda completamente en los negativos. ¿Ves? Pues esa sería la gráfica. Ahora listo. Ahora vamos a coger entre -1 y 1. Ya sabemos qué pasa por acá, ¿cierto? Pero vamos a mirar qué pasa de -1 a 0. Entonces, de -1 a 0 puede ser que sea así o puede ser que sea así. Una de las dos. Una de las dos. No pueden ser las dos, ¿no? Porque si no, no sería función. Entonces, ¿qué hacemos? Pensemos si le doy aquí el valor como -0,5, -0,5 o -1,5. Si yo reemplazo acá, eso me da negativo. Arriba me da negativo, porque da 2 multiplicado por un número negativo. Pero acá, si yo tengo un número negativo menor que, o sea, entre 0 y -1, ¿sí? ¿Qué pasa? Lo elevo al cuadrado, eso me da un número positivo, pero menor que 1. Y al quitarle este 1, entonces me daría negativo. Entonces me daría negativo en negativo, me da positivo. O sea que aquí podemos decir que esta es la parte que me queda, ¿cierto? Y así podemos hacerlo también de 0 a 1. Entonces, de 0 a 1, este número es positivo cuando yo multiplico 2 por ese número, y aquí me da negativo, ¿cierto? Porque ya analizamos que la parte de aquí abajo es negativo porque este número, un número entre 0 y 1 al cuadrado, otra vez es un número entre 0 y 1. Y si yo le resto 1, me da negativo. Entonces me da positivo, negativo, me da negativo. Entonces el pedazo me queda acá. ¿Sí? Y luego miramos a ver si tenemos una de estas dos. Entonces para eso reemplazo aquí un número como el 2. Entonces si yo reemplazo el 2, arriba me da 2 por 2, 4. Y aquí me da 2 al cuadrado a 4 menos 1 a 3. Entonces daría positivo en negativo, positivo en positivo. Luego da positivo. Y entonces la curva me queda así. Entonces, esa sería esta curva 2x sobre x al cuadrado menos 1. Vamos a continuar entonces. Ahora tenemos esta función. La función x a la 2 menos 1 sobre 2x a la 2 más 1. Entonces, ¿cuál es el dominio? Entonces resulta que el dominio de esta función es los números, ¿cierto? De tal forma que en el denominador me dé 0. Pero resulta que tenemos 2x a la 2 más 1, ¿cierto? Y 2x a la 2 más 1 nunca es 0, ¿sí? Porque esto está al cuadrado y esto es una suma. Entonces, si yo tengo la suma de dos positivos, porque el 1 nunca va a ser 0, porque es 1, y aquí tengo 2x a la 2 más 1, entonces no hay valores de x, porque si igualamos esto a 0, lo de abajo, me daría la raíz cuadrada de un número negativo. ¿Qué quiere decir eso? Que el dominio son los reales. El dominio son los reales, ¿sí? No hay valores de x que no se puedan reemplazar ahí. Listo. Cortes con x. Ahora el corte con x. Igualamos a 0 el de arriba, el numerador. Entonces, cuando igualamos a 0, ¿cuáles son esos dos valores? Menos 1 y 1. Esos son los cortes con x. Y el corte con y, entonces ahora reemplazamos por 0. Al reemplazar por 0, arriba me daría menos 1 y abajo me da 1. Entonces el corte es menos 1. ¿Sí? Ese es el corte con y. Y los cortes con x, menos 1 y 1. Entonces vamos a mirar, ahora, si ya tengo los cortes, tengo el dominio, vamos a mirar las asíntotas, que son tan importantes para tener entonces el bosquejo de la gráfica. Entonces tenemos las asíntotas. Primero, vertical. Acuérdense que la vertical son los números que hacen que el denominador me dé 0. Pero resulta que el dominio son todos los reales. ¿Qué quiere decir eso?
que ningún valor de x hace que el denominador me dé 0. ¿Qué quiere decir eso? Que asíntota vertical. No hay asíntota vertical. No hay asíntota vertical porque el dominio son todos los reales. ¿Sí? Vamos a ver. Interesante el ejercicio. Segundo, ahora vamos a mirar cómo es m y cómo es n. Entonces resulta que m, aquí m vale 2 y n vale 2. ¿Sí ves? M vale 2 y n vale 2. M2 y N2. ¿Sí? Porque son los grados. Y cuando son iguales, la asíntota es horizontal y es la recta y igual a sobre b. O sea que sí tiene asíntota horizontal y sería la recta a sobre b. ¿Quién es a? El coeficiente de x a la 2 arriba. El coeficiente de x a la 2 aquí en el, ¿sí? En el numerador, o sea, en p es 1 y en el denominador es 2. Pero la recta es y igual a 1/2, es asíntota horizontal. ¿Sí? Es horizontal. Entonces vamos a mirar ahora la gráfica. ¿Sí? Y entonces me dice que la asíntota es verticales, no hay. Horizontales, la recta y igual a 1/2. ¿Sí? Esta es la recta y igual a 1/2. Y ahora, los cortes con x en -1, en 1, ¿sí? Y y en -1, en -1, ¿sí? Verticales no hay, entonces tienen que pasar por esos 3 puntos. Tienen que pasar por esos 3 puntos y tienen que acercarse acá, ¿cierto? Entonces, como tienen que acercarse acá y pasar por esos 3 puntos, pues hay esta, miren, se tienen que acercar, baja, ¿cierto? Para poder llegar hasta -1, pues tiene que bajar, sube y se va de esta forma. Y entonces esa sería la gráfica de esa función. Y de pronto volvemos acá, de pronto alguien llega y me dice, bueno, ¿y es que no puede pasar esto? Y hacer así. O sea, que corte la asíntota horizontal. Pues yo les digo, vamos a mirar si se puede. Y entonces, ¿qué pasa? Si se puede cortar ahí, voy a averiguar cuál sería el punto donde la corta. ¿Qué quiere decir eso? Resulta que la y ahí vale 1/2. Entonces, lo que yo voy a buscar es los x de tal forma que la función, o sea, x a la 2 menos 1 sobre 2x a la 2 más 1 me dé igual a 1/2. Si encuentro valores de x de tal forma que el resultado me dé 1/2, quiere decir que sí cortó la asíntota horizontal. Y si no la corta, entonces es la forma verde, ¿cierto? Entonces miremos a ver qué pasa. Si hacemos esto, multiplico este 2 acá y me queda 2x a la 2 menos 1. Y este 2x a la 2 más 1 lo paso por 1. Aquí es menos 2, perdón, porque pasa el 2 a multiplicar acá. Y este me queda 2x a la 2 más 1, porque pasan a multiplicar a este 1 acá. 2x a la 2 por 1 y 1 por 1. En cambio aquí es 2 por x a la 2, 2x a la 2 y 2 por menos 2, menos 2. Y entonces voy a tratar ahí de despejar x, pero resulta que al despejar x, si yo paso esto para acá, me quedaría 0, porque 2x a la 2 menos, ¿sí? 2x a la 2 menos 2x a la 2, al pasarlo para acá me da 0. Y el menos 2 para allá me da 1 más 2, 3. Me da que 0 es igual a 3. Eso es un absurdo, ¿cierto? Eso es un absurdo. ¿Qué quiere decir eso? Que esto es imposible. Y si esto es imposible es porque esto no se cumple. Esa es una forma de mostrar algo que está falso. Que yo parto de lo falso
y tengo que llegar a un absurdo. Y si esto es un absurdo es porque esto es falso. ¿Qué quiere decir eso? Que la función nunca me va a dar igual a un medio. O sea que esto no puede cortar la asíntota, en ese caso no la corta. ¿Sí? En algunos ejercicios puede ser que sí encuentre el valor de x. Entonces, si yo encuentro el valor de x, quiere decir que sí la corta. ¿Sí? Entonces, ojo, esta sería entonces la solución para esa función, ¿no? Entonces, ojo, esto, que quede claro, esto es un absurdo. Y si es un absurdo, entonces esto es falso. Y si eso es falso, es porque no la corta la asíntota horizontal. Y ahí tenemos entonces otro ejercicio que sería cuando m es igual a n. Esa también es una función entonces racional. Y ahora tenemos entonces por último este ejemplo. Cuando tenemos la función 2x a la 2 menos 1 sobre x más 1. Entonces acá vamos a mirar lo mismo. ¿Cuál es el dominio? Y ahí entonces el dominio serían todos los reales menos 1, ¿no? Menos 1. O sea que aquí se haya asíntota vertical, ¿no? Como en el ejercicio pasado. Porque aquí el dominio sí le estoy quitando un número, que serían los reales menos 1. Ahora los cortes. Entonces, corte con x. Entonces, los cortes con x. Me toca despejar de acá, porque cuando igualo 2x a la 2 menos 1, pues ahí no están tan claros esos cortes, ¿sí? No son enteros, podemos decir, ¿sí? Ahí me quedan raíces, pero son positivas. Entonces, cuando despejamos eso, decimos que x es igual, paso el 1, luego el 2 a dividir y saco raíz cuadrada, que me da más o menos la raíz de un medio, que es lo mismo que más o menos raíz de 2 sobre 2. Esos serían los dos cortes, raíz de 2 sobre 2 y menos raíz de 2 sobre 2, los cortes con x. Y el corte con y, entonces la y, si la reemplazo por 0, me da menos 1, la x si la reemplazo por 0, aquí me queda menos 1 y aquí 1, o sea que me da otra vez el corte con menos 1. En y es menos 1. Listo. Ahora vamos a mirar las asíntotas. Entonces, la asíntota. Entonces, ya dijimos que aquí sí vamos a encontrar una asíntota vertical, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el dominio, aquí tenemos que el dominio son todos los reales menos 1. Entonces, si son los reales menos 1, entonces la asíntota vertical sería x igual a menos 1. Segundo, ¿qué pasa con m y qué pasa con n? M es 2, ¿cierto? M es 2 y n es 1, porque es el exponente de abajo, ¿sí? O sea que m es 2, n es 1, quiere decir que m es más grande que n, mayor que n en una unidad. Entonces la asíntota es oblicua. Pero ¿cómo hallamos esa asíntota oblicua? Entonces tenemos que hacer la división. ¿Cuál división? Entonces la división que vamos a hacer es esta. 2x a la 2 menos 1 dividido en x más 1. Entonces, 2x a la 2, ¿sí? Menos 1 dividido en x más 1. La podemos hacer así o por división sintética, porque de todas formas estamos dividiendo en un polinomio lineal, ¿sí? Entonces lo puedo hacer por división sintética o por división larga, que es la división entre polinomios que ustedes tuvieron que haber visto en el colegio. Sin embargo, ¿esto cómo se hace? Entonces dividimos 2x a la 2 en x. Eso me da 2x. ¿Sí? Me da 2x. 2x a la 2 dividido en x, se restan los exponentes y me da x, ¿no? Y los coeficientes me da 2. Ahora, en la división larga tengo que probar la división. Cuando yo la pruebo la división, lo que hago es restar acá el sí. Entonces hago 2x por x da 2x a la 2
Entonces, debajo de este coloco menos 2x a la 2. Estoy comprobando la división. Y 2x por 1 da 2x, entonces acá coloco menos 2x. En ese espacio que había dejado, porque esta función no tiene término, ¿cierto? Con x a la 1, entonces por eso lo... Entonces, estos dos se cancelan y me queda 2x menos 1. Puedo volver a dividir. Entonces, menos 2x divido en x, menos 2. Menos 2 por x me da menos 2x, acá coloco positivo 2x. Y menos 2 por 1 me da menos 2, acá coloco positivo más 2. Estos dos se cancelan y esto me da menos 1 más 2, me da 1. ¿Sí? Acuérdense que las partes de la división, esto es lo que llamamos residuo y este es el cociente. La asíntota oblicua es el cociente, ¿sí? Ese es el cociente. Acuérdense que este es el dividendo, el divisor, el cociente y el residuo. Entonces, ese va a ser el cociente. Y si ese es el cociente, quiere decir que la recta, ojo, y igual a 2x menos 2 es la asíntota oblicua. Esa va a ser nuestra asíntota oblicua. Pero ahora sí, vamos a graficar la función racional con esos datos, con el dominio, los cortes, la asíntota vertical y la asíntota oblicua. Bueno, entonces vamos a graficar esa función en este plano. Entonces, para eso, primero que hemos estado haciendo es graficar ahí en el plano esas asíntotas. Entonces, primero las asíntotas. La asíntota vertical en menos 1. Entonces, en menos 1. ¿Sí? Y la asíntota oblicua es esta recta. ¿Cómo es esa recta? Entonces, esa recta pasa por menos 2. Vamos a colocar acá para que no me quede tan abajo, ¿cierto? Entonces vamos a pasar, que pasa por acá, es la recta que pasa por menos 2, ¿sí? Este es el 1, el 2. En cambio, subir 2 aquí son cada cuadrito y en cambio avanzar un cuadrito aquí es una unidad, aquí son 2 cuadritos. Es para que vean la pendiente cómo la voy a hacer. Entonces, si yo tengo que este es el punto cuando equivale 0 me da menos 2, ese es el corte. Acuérdense que la forma de la lineal es mx más b, donde b es el corte con y, y la pendiente es entonces menos 2, perdón, 2, porque es m. Entonces, como es 2, ¿qué va a pasar? Subo 2, avanzo 1. Subo 2, avanzo 1. ¿Sí? O sea que esa recta sería esta. Ojo que esa recta estoy haciendo la escala de x, ¿sí? Estoy haciendo la escala de x en ese caso diferente a la escala de y. No, porque la escala de x la estoy haciendo de a 2 cuadritos para cada unidad y la escala de y la estoy haciendo con un cuadrito. Entonces, vamos a hacer esta función. Y entonces, vamos a mirar acá ahora los cortes. Entonces, los cortes dicen, los cortes con y, menos 1. Menos 1. ¿Sí? Y con x es raíz de 2 sobre 2. La raíz de 2 es aproximadamente 1,4, 1,41, 42. Eso es un número irracional. Y si lo divido en 2, pues es 0,70 aproximadamente. Entonces quiere decir que ese corte me da por acá y también me da por acá. ¿Sí? Acuérdense que la asíntota es la curva a la cual
La recta a la cual se acerca la curva se aproxima continuamente cuando uno de las variables tiende a menos infinito o a infinito. Entonces, ¿qué pasa cuando hablo de esta parte, cierto? Porque es que el dominio que son los reales menos 1, es lo mismo que tener desde menos infinito a menos 1 unido de menos 1 a infinito, ¿sí? No tomando a menos 1. Entonces, este pedazo y este pedazo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este pedazo? Entonces, miren que si yo hago una curva que se acerque acá y que se acerque al mismo tiempo aquí a esta de arriba, ¿sí? A esta recta, porque esta recta es una asíntota vertical, entonces necesitaría acercarse acá y luego para acercarse a esta, cuando x tiende a menos infinito debe acercarse acá, ¿qué va a pasar? Debe pasar por el eje x, y resulta que no puede pasar por el eje x porque ahí no hay cortes. Entonces aquí no se puede graficar nada. La única forma es que venga y haga esto. Y se pegue entonces, se vaya acercando a medida que y tiende a menos infinito, la curva se va acercando a la recta. Y a medida que x tiende a menos infinito, la curva se va acercando a esta recta. Entonces, este pedazo, ¿cierto? Este pedazo de la curva, este trozo de curva, es desde menos infinito hasta menos 1. Ahora vamos a mirar de menos 1 a infinito. Pues ahí con esos tres puntos, pues ya prácticamente podríamos decir que por lógica tiene que pasar por esos tres puntos. Y entonces para pasar por esos tres puntos y acercarse, pues aquí se va acercando y aquí se va acercando hacia arriba. Y entonces esa sería nuestra curva, esa función 2x a la 2 menos 1 sobre x más 1. Esta entonces es cuando es un asíntota oblicuo. Y entonces algunos nos vamos a preguntar, ¿qué pasa cuando el exponente aquí no es 2 sino es 3? Y entonces aquí yo tengo arriba un polinomio de grado 3 y abajo un polinomio de grado 1. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que cuando hacemos la división, si aquí es 3 y aquí es 1, aquí la división es x a la 2. Luego, el cociente no va a ser una función lineal, sino va a ser una función cuadrática. ¿Qué quiere decir eso? Que la asíntota no es una función, no es una oblicua, no es oblicua, sino que es la forma de una cuadrática, de una parábola. O sea que la asíntota son las ramas de la parábola, ¿sí? Y así sucesivamente, si aquí es 4 y aquí es 1, y el resultado entonces da x a la 3. Entonces, las asíntotas son las ramas de una función cúbica, ¿sí? Entonces, dependiendo de los exponentes, solo que aquí nosotros nos vamos a referir a cuando es mayor en una sola unidad. Pero pueden haber casos en que es mayor en 2 unidades, en 3 unidades, pues que también lo podemos, si llegan a encontrarlo, pues sería bueno que lo trabajaran.